las funciones de las citas y referencias, ¿a qué se refieren? Es lo que cumple una cita y una referencia en mi texto, en el texto que se está escribiendo. La primera función es importante, ya las hemos visto todas, sin embargo voy a hacer una breve síntesis y es una función indicativa, porque en el texto aparecen mencionados los creadores o las creadoras de una idea. Si yo tomo en cuenta una idea que no es mía, pues a la par va a aparecer quién creó esa idea que yo tomé. Y al final van a aparecer los demás elementos de la fuente para que yo pueda ir y verificar si yo no estoy mintiendo con esa idea o si le interesó tomarla para usted. El conocimiento es universal también y debemos compartirlo, siempre y cuando acreditemos a los que han creado esa idea. Por eso es una función de indicación. Usted puede recuperar. Y también la función de recuperación. Eso implica que si a usted en la referencia le aparece hasta el volumen de la revista, el número de revista, la fecha en que se publicó, el título, el nombre de autor y en estos casos el DOI o la URL o si es impresa dónde está y cómo la puedo yo obtener. Para usted se le facilita ir a buscar esa fuente y recuperarla. El lector puede recuperarla para satisfacer sus propios intereses y necesidades. Si no me cree a mí como escritor, pues allí va a verificar que está esa idea o que por lo menos mi interpretación está adecuada a esa idea que yo tomé de la fuente. Y la otra función, como les decía yo, es ética y jurídica. Ética en el sentido que yo me apego a los estándares de la buena comunicación y de las buenas prácticas de escritura académica. Y jurídica porque yo también estoy protegiéndome como escritor y divulgador de una demanda por plagio, que puede tener consecuencias penales y también consecuencias civiles de gran impacto para mi libertad y para mi bolsillo. Las prácticas, por eso es que las prácticas éticas, yo insisto bastante para que se pueda tomar cierta sensibilidad, sensibilizarse sobre que no es nada difícil aprender a tener ética en nuestra comunicación, especialmente los que somos profesores y los que de alguna manera solemos escribir y publicar. Esos son algunos principios. Los principios como el principio de la práctica ética de la escritura, ya no necesito explicárselo, el principio de legalidad, el principio de triangulación y el principio de divulgación del conocimiento. Les voy a explicar lo que es el principio de triangulación. Es que yo doy una información al lector y el lector puede perfectamente, o yo le doy los indicios a ese lector y la información necesaria para que él verifique lo que yo estoy diciendo basado en otro autor, en un tercero. Esa es la triangulación. Triangular los datos para verificar la certeza de mi interpretación o de la fuente que yo utilicé. Y allí nosotros podemos exactamente ver cuando alguien está inventando una fuente o un autor que no existe o que nunca publicó nada. Y la divulgación, el principio de la divulgación del conocimiento, que es básico en la investigación científica. La función desde la cita es se divulgue el conocimiento para ir creando los antecedentes, pero sobre todo para ir reconociendo y hacer una cadena de autores y expertos que han tocado directamente o indirectamente el tema que yo estoy investigando y sobre el que voy a escribir. Hasta aquí hemos hablado algunos aspectos generales que van a ilustrar este proceso de
de explicación de las citas. Ya hemos adelantado un poco sobre los tipos de citas, pero quiero recordarlo en esta otra parte de la clase 2. Dijimos que las citas son entradas en el cuerpo de un texto. Estas entradas son indicaciones básicas de las fuentes utilizadas, que se reducen a 3 elementos: autor, año y en algunos casos número de página. También podemos hablar de los tipos de citas. Cuando yo voy a introducir una cita en mi texto, ¿qué estrategia puedo seguir? ¿Tomo el texto y lo cito tal cual? ¿O tomo la idea del texto y cito ese texto y rehago esa idea con mis propias palabras? Esos son los dos caminos posibles. Por lo tanto, hay dos formas de introducir la idea en un texto, dos formas de citar. La cita parafrástica, ideológica o indirecta. Esos son los 3 nombres que adopta: cita parafrástica, ideológica o indirecta. O la cita textual. Y eso es para citar la idea. Y en la forma de introducción de la entrada al texto, podemos adoptar una forma parentética o una forma narrativa. No se preocupen por esto porque ya lo vamos a entender. En las citas parafrásticas, ideológicas o indirectas, lo que hacemos nosotros es apropiarnos de una idea de otro. Podemos nosotros apropiarnos de esa idea en las citas parafrásticas. Nosotros nos apropiamos de la idea, la elaboramos o reelaboramos y la expresamos con nuestras propias palabras. En cambio, en las citas textuales o directas, lo que hacemos es una transcripción literal de la idea de un texto. Eso significa que debemos transcribir exactamente como está el texto en la fuente consultada. Incluso si tiene errores de ortografía o imprecisiones, tenemos que tomarlas así. Si nosotros nos dimos cuenta de esos errores o imprecisiones, vamos a indicarlos mediante corchetes y un símbolo. Las citas, ahí está un ejemplo de citas parafrásticas. Dice la parentética, cuando es parentética. También las citas pueden ser, ya les decía, parentéticas o narrativas. ¿Cuáles son las citas parentéticas? Cuando al final de la idea que yo he reelaborado, voy a escribir entre paréntesis el apellido de autor y el año. Y en su caso, el número de páginas. Y la cita narrativa es cuando yo cuento quién me está aportando esa idea. En este caso, yo introduzco a mi texto al autor. Lo invoco, digamos así, lo invoco o lo llamo para que forme parte de mi texto. Y solo dejo entre paréntesis el año y en su caso el número de página. Esas son dos maneras: cita parentética y cita narrativa. Son las dos formas de introducir al autor o la fuente, el autor de mi fuente, a mi texto. En ese caso está el ejemplo. Les cuento. Lo que hice yo es leer un libro que tiene Daniel Cassani, el cual se llama La cocina de la escritura. Y quería leer sobre el párrafo para preparar una clase a mis estudiantes de redacción. Quería yo una definición de párrafo. Y al ver esa definición de Cassani, me pareció bastante sustanciosa y clara. Y dice, en el párrafo, varias frases se relacionan para desarrollar un único tema. Pero esa idea está reelaborada.
porque cuando ustedes pueden, si ustedes consultaran ese libro, dice de otra manera. La expresión lingüística es diferente y hasta algunas palabras, aquí hay unas palabras de menos y unas palabras de más, pero la idea se mantiene como la plantea Casani. Yo solo tomé la idea y la reelaboré, y eso es una cita que se llama parafrástica porque es una paráfrasis de la idea original. Se llama ideológica también, tiene sentido, porque lo que tomé fue la idea, y se llama cita indirecta porque no estoy tomando las palabras literales del autor, sino que las estoy, en este caso, interpretando. Y en la entrada, el paréntesis, está el apellido del autor y el año del libro. Eso indica que Casani, que es Daniel Casani, el autor, y el libro La cocina de la escritura, por lo menos la edición que yo tengo, es del año 1995. Esa es la cita parentética. El mismo caso ya ahora puesto en cita narrativa. Yo he introducido a través de un conector lógico según y he puesto en mi texto, es parte de mi texto el apellido del autor, y dice según Casani, y está en el paréntesis 1995. En el párrafo varias frases se relacionan para desarrollar un único tema. Los dos párrafos dicen lo mismo, con diferente estructura, podemos decir, sintáctica. Por su parte, las citas textuales o directas, que se dividen en citas cortas y citas largas, nos permiten a nosotros hacer una transcripción literal del bloque o pedazo de texto que nosotros queremos utilizar. Y esa transcripción es literal, incluso si hay errores que nosotros advertimos, solo vamos a introducir corchetes y un símbolo para indicar esos errores. Ahí está un ejemplo, lo que se ha hecho, lo que yo hice en los ejemplos de las citas parafrásticas, ahora se los dejo a ustedes ya tomado directamente de la fuente, de forma literal, y dice así: podemos definir el párrafo como esa frase es mía. Abro comillas y escribo literalmente un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Eso es literal, eso está, si ustedes ven, yo le he colocado ahí el número de página donde aparece de la edición de 1995. Quien tenga el libro, el mismo año de edición, y busque en la página 84 y lea, va a haber un momento en que encontrará exactamente esas expresiones, si yo no me he equivocado al momento de transcribir, porque también puede ocurrir que uno al transcribir cometa ciertos errores, especialmente cuando no está cortando y pegando. Esa es una cita textual. Si ustedes ven, hay cambios que podrían ver ustedes como mínimo, pero son cambios al final, porque dice en lo que yo escribí, que yo me apropié de la idea de varias frases. En el párrafo varias frases se relacionan para desarrollar un único tema, pero aquí dice diferente. Eso es el apropiarse de una idea y decirla agregándole algunos aspectos personales en cuanto a la elaboración sintáctica. Espero que con esto quedemos claros la diferencia entre una cita textual y una cita parafrástica, y la diferencia entre las citas narrativas y las citas parentéticas, que vamos a partir de ahora quiero que se apropien de ese lenguaje técnico para que nos vayamos entendiendo mejor. Veamos algunos ejemplos para la cita corta. ¿Qué tan corta puede ser una cita? En esto no hay muchos
mucho acuerdo entre lo que es una cita corta y cita larga, qué tan corta. Pero APA nos da una ilustración y a partir de esa de esa ilustración o de ese consejo que nos da, APA nos dice que por supuesto no es que nosotros debamos a tomar todo literalmente, porque como repito, hay algunas cuestiones de la cultura latinoamericana que nos diferencian y podríamos de alguna manera adaptar ciertas cosas. La cita textual tiene hasta 40 palabras y va unida al cuerpo de nuestro texto y entre comillas, como ya les expliqué. Pero aquí tengo otro ejemplo de cita. Esta es una cita parentética y dice, es la misma que yo les expliqué. Esa es una cita corta, porque si ustedes cuentan, hay un número de palabras que no pasa de 40 palabras y por lo tanto va en el cuerpo de nuestro texto. ¿Cuál es el cuerpo de nuestro texto? Es lo que nosotros venimos escribiendo por cuenta propia. Ese es el cuerpo de nuestro texto. Y la cita textual es lo que nosotros vamos a incorporar a nuestro texto que de otro. Y lo vamos a incorporar tal como el otro lo ha escrito. En este caso, lo que es mío es solamente, podemos definir el párrafo como. Eso es el cuerpo de mi texto. Ya todo lo que está entre comillas es lo que yo inserté en mi texto que dijo el otro autor. Luego agrego apellido de autor, separo con una coma, agrego el año, separo con coma y agrego lo que es la página del autor. La cita narrativa solamente cambia el hecho de que yo incorporo a lo que vengo escribiendo el apellido del autor, lo hago parte de mi texto. Y solo voy a poner entre paréntesis las demás indicaciones en cuanto a la fuente. Dice, de acuerdo con Cassani, podemos definir el párrafo como, comillas, un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Fin de cita. Coloco el año del libro, separo con coma y luego la P, que es una abreviatura de página. Según APA, nosotros también tenemos vigente en español PAG para página. Y el número de página donde está esa cita es en la página 84. Esas son en términos abreviados una cita parentética y la segunda una cita narrativa. Veamos ahora la cita textual larga. Obviamente es una cita que pasa de 40 palabras. No tenemos el tamaño de un único tamaño, pero de preferencia, si ya se está citando demasiado, si es una cita larga, una de dos, o se justifica o se pide permiso al autor. En el caso de que sea demasiado, que vamos a reproducir, por ejemplo, medio capítulo de un texto. Pero una cita larga podría ser 2 párrafos, 3 párrafos, qué sé yo, 300 palabras. No tengo una idea y no es necesario hacer una cita tan larga en nuestro trabajo de investigación. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de cita textual larga. He agregado el contexto lingüístico de esa cita. Eso implica que en la imagen aparece lo que viene escribiendo el autor del texto y aparece lo que ha tomado de otro autor, de un tercero, de una fuente consultada. Alternativas, ahí sigue el texto, a la tradición realista costumbrista. De hecho, su visión de la novela como espacio telúrico y registro de la realidad social, la forma como entiende la relación entre el mundo social y el mundo de la ficción son de avanzada para la época en un país marginal. Estamos hablando de la novela y allí se introduce la cita
textualmente. El autor escribió: la importancia de la novela es enorme. No se trata en los tiempos actuales de un mero entretenimiento para ociosos. En la novela se recogen, quieras o no, las modalidades e inquietudes de una sociedad, de una época. Ahí hay un paréntesis con puntos suspensivos, lo que indica que ahí el texto se cortó porque era muy largo, se acotó el texto. En la novela están el vestuario y el lenguaje, la preocupación psicológica, la enfermedad, todo el inmenso cruce de fuerzas que hacen de una sociedad en un momento dado lo que es y no otra cosa. Aún la novela menos documental es un documento. Y eso es textualmente lo que se ha tomado de un autor para fundamentar lo que quiero sostener en mi texto. Y luego sigue un comentario de esa cita, porque valga aclararlo aquí, nuestro texto no se puede convertir en una sopa de citas sin que tenga un tejido, sin que nosotros vayamos tejiendo. De hecho, la palabra texto significa etimológicamente tejer. Nosotros debemos tejer las ideas. ¿Qué quiere decir? Poner en contexto las citas textuales, poner en contexto lo que dice otro autor, para que tenga congruencia, unidad y cohesión nuestro trabajo. Ahí está, y como ustedes ven, esa es una cita parentética. ¿Por qué? Porque aparece entre paréntesis la fuente citada, el apellido separado por una coma, el año de la fuente y el número de página. Eso es, en términos sencillos, lo que es una cita larga. Otro aspecto visual que hay que reconocer en la cita es el margen. Si ustedes ven, ahí hay un margen diferente de ese bloque. Tiene un margen izquierdo diferente, incluso mayor al de la sangría de los párrafos. De la sangría de los párrafos es como 0.8 centímetros. Y luego el bloque citado es la sangría izquierda es mayor. Por lo demás, es exactamente igual a lo que se viene escribiendo, el mismo interlineado, el mismo espacio el mismo interlineado, el mismo tipo de letra, el mismo margen derecho. Y no hay comillas, eso es importante, ni hay comillas ni hay cursivas. Hay personas que escriben comillas y ponen cursiva y hasta ponen negrita las citas textuales. Eso no debe hacerse, excepto si hay alguna idea dentro de ese texto que debe destacarse. En este caso, tiene que ponerse una aclaración entre paréntesis que diga: el subrayado es nuestro, el subrayado es del investigador. Eso es importante ponerlo para que no se confunda el lector. La idea es presentarle un documento claro y conciso a nuestros lectores y a nuestras lectoras. Ahí está el cuerpo, y esa es la transcripción literal. Eso es importante tomarlo en cuenta, la transcripción literal. En el caso de ahora, por la tecnología, este era un documento impreso, pero si hubiese sido un digital o en línea, hubiera sido un copy-paste. Algunas indicaciones adicionales. Esto es importante porque hay un montón de textos y fuentes muy valiosas en la web que no están numeradas las páginas, y a veces no aparece nada, a veces ni aparece siquiera para distinguir entre una página y otra, porque son un solo bloque. Por lo tanto, ¿cómo distinguir? ¿Cómo citar el número de páginas si no hay? Pues se utiliza cualquier otra estrategia para situar al lector. Podemos colocar el nombre de la sección, el título apartado en donde aparece, o el número de párrafo. Cualquier otra indicación que no sea válida. En el número de párrafos existe la desventaja de que debo contar los párrafos de un texto. Eso ya cuesta un poquito más. ¿Cuáles son entonces los elementos de la cita? Esto ya también lo mencioné, no voy a detenerme aquí. El apellido del autor
o nombres de grupo o institución que aparece como tal. Importantes. No solo apellidos de autor, porque no hay autores que sean solo personas naturales, sino que también hay algunos autores que corresponden a entidades jurídicas o a grupos. En este caso hay un conjunto, como por ejemplo las publicaciones de la ONU, las publicaciones de FUSADES, las publicaciones de FUNDE en El Salvador, etcétera, que son grupos o entidades grupales, o se llama eso personas jurídicas. Las memorias de las universidades, ningún rector va a publicar una memoria oficial o institucional con su propio nombre. Tiene que hacerlo porque lo suscribe la institución que él representa. Memoria de la Universidad José Matías Delgado. Memoria anual de la Universidad José Simeón Cañas. Memoria anual, memoria de labores de la Universidad de El Salvador, etcétera, etcétera. Esos son grupos. Algunos son grupos, también hay que distinguir entre grupos gubernamentales y grupos privados, porque todo eso nos genera, ya empieza a complicarles la situación de que cómo voy a citar según si es institución pública, según si es institución privada, si es grupo o si es autor. Pero eso lo vamos a ir comprendiendo con la práctica. Mi intención ahora es sensibilizar y ver los casos más fáciles, digamos así. El año de publicación de la fuente, y en el año de publicación de la fuente es la edición que yo estoy consultando, porque hay textos que tienen un montón de ediciones y no es lo mismo, las ediciones cambian, no es lo mismo la edición de Aguiar de Silva de 1970 sobre su teoría literaria a la edición de 1980. Cambia la presentación, el número de páginas, cambia todo. Por lo tanto, yo tengo que citar la edición que yo tengo en mis manos para que todo coincida. El año de publicación de la fuente. Si la cita es textual, se consigna en la página o cualquier otro detalle de ubicación, como les decía en la diapositiva anterior. Un ejemplo lo tenemos aquí. Nombre de autor, Daniel Casani. Año de publicación del libro, 1995. Y las formas de cita son cita parentética, o cita, en este caso, cita narrativa o cita parentética. Esos son los ejemplos que acabamos de ver anteriormente. He tomado a Casani porque es una de las autoridades en materia de redacción académico-científica. Ya hemos dilucidado algunos aspectos de los elementos de la cita, hemos visto ejemplos, hemos discutido y analizado algunos casos. Les he dicho que hay situaciones un poco más complejas en donde se necesita más información para la ubicación de la fuente por parte del lector y hay casos de diferentes tipos de autor. La autoría, como todos sabremos, tiene un conjunto de problemas asociados y que no siempre son, digámoslo así, desarrollados en los manuales correspondientes a los estilos bibliográficos. En este caso, la autoría se da de muchos modos, de muchas maneras. Podemos tener autoras y autores de distinta naturaleza. Autoras y autores que publican en diferentes soportes. Autoras y autores que publican para diferentes audiencias, grupos cerrados y audiencias abiertas. Personas o grupos que no son autores pero tienen créditos. Ese nos causa problemas. ¿Qué es un autor y una autora o una autora y por qué tienen créditos? ¿En qué consiste eso de créditos? Pues diremos que es una persona o un grupo. Ahí están las dos posibilidades, que es una persona o un grupo que ha jugado un rol importante en una investigación o en la elaboración de un documento o en su gestión y por ello merece determinado tipo de crédito.
todo el que tiene una participación activa de alguna u otra forma en el proceso de producción de un texto académico científico tiene determinados créditos. De acuerdo con esta lógica, hay unos modos de autoría. Por ejemplo, cito solo algunos ejemplos. Los autores son aquellas personas que se han encargado de la construcción o producción del texto en todas sus etapas. Esos son autores, los que suscriben sus ideas, los que han realizado el trabajo directamente. Están los directores, coautores que también han participado con parte de un trabajo, han aportado. Están los editores, coordinadores, directores, compiladores, investigadores principales, responsables de una actividad relevante en la gestión de un trabajo en los diferentes soportes, traductores, editores, etc. Todos ellos tienen algún crédito de acuerdo a su nivel de participación. Es importante tomar en cuenta esa situación para efectos de hacer una referencia adecuada. Las fuentes también son variadas. Como hemos venido diciendo en varias diapositivas de estas presentaciones, hay fuentes no recuperables. Yo les expliqué que las fuentes no recuperables son aquellas que por ser personales no puede tener acceso el público o todo público o cualquiera que quiera consultar. Están las fuentes de autor o autora que son fuentes de persona natural, porque son personas físicas las que suscriben los textos. Fuentes de autor corporativo, que yo les explicaba, son las personas jurídicas que pueden ser tanto públicas como privadas. Hay fuentes anónimas, que no hay autor, y hay fuentes de autor desconocido. Esto de fuentes de autor desconocido se ha hecho muy común a través de la internet. ¿Cómo vamos entonces a manejar las fuentes o clasificar las fuentes? Hay por lo menos unos 5 criterios que APA desarrolla para esta cuestión, para clasificar sus fuentes. Por el tipo de información podemos hablar que hay fuentes primarias que tienen la información original, fuentes secundarias que en términos sencillos yo las identifico como citas dentro de una cita. Otros autores como Sampieri y Hernández Sampieri hablan de fuentes terciarias también, pero en este caso están las primarias y las secundarias. Por el acceso hay fuentes recuperables, el lector las puede consultar directamente, y hay fuentes no recuperables. Solo el que escribió y publicó es el que tiene acceso o tuvo acceso a esa fuente. El lector no tendría acceso. Por la cantidad de autores, hay fuentes de un autor y hay fuentes de autor múltiple, que se llama así cuando se trata de 2 o más autores. En esto hay una modalidad también que hay que tomar en cuenta, que puede ser que una fuente de autor múltiple esté constituida por un autor físico y por una entidad jurídica. Y allí se tienen que citar los dos. Esos son casos que nos van, pienso yo que nos darían lata, por decirlo así, porque hay que identificar con mucha prudencia, con mucha perseverancia esos casos. Hay que trabajarlos con mucha prudencia, hay que detectarlos y hay que resolverlos también. Por el formato, hay fuentes de texto, fuentes como por ejemplo textos escritos, fuentes visuales que utilizan la imagen, fuentes de audio, sonido, por ejemplo un cassette de grabación, fuentes audiovisuales que dan imagen y sonido, hay fuentes físicas que son las impresas, hay fuentes digitales como los CD o las USB, y hay fuentes virtuales como es la internet. Esos son los 5 criterios que podemos utilizar para la clasificación de las fuentes.
Es importante manejar estos criterios porque son decisivos, yo diría críticos en el momento de hacer nuestras referencias. En el momento de la cita tal vez no mucho, pero en el momento de la referencia, si nosotros no hemos tomado en cuenta estos aspectos, nos podrían complicar el acto de referenciación. ¿O cómo podemos citar nosotros? ¿Se aceptan fuentes primarias? ¿Se aceptan fuentes secundarias? Yo ya adelanté criterio con respecto a este punto y lo voy a sostener. Las fuentes primarias reportan contenido original, es decir, información de primera mano. Esas son importantes críticas para la construcción de nuestra investigación y para nuestra textualización. Y las fuentes secundarias reportan contenido que extraen de fuentes primarias, y por eso se les llama también fuentes de segunda mano. Yo les he dicho que o sostengo que las fuentes de segunda mano o fuentes secundarias pueden utilizarse en casos excepcionales en un texto académico. ¿Por qué? Porque no dicen muy bien del investigador, especialmente cuando cita como fuente secundaria fuentes a las cuales fácilmente puede tener acceso. Solo se podían citar como fuentes secundarias, a mi modo de ver, aquellas que son de difícil acceso, ya sea por el idioma, porque no existen, porque no se tiene acceso, por diferentes razones, pero de peso. Sí pueden aceptarse como fuentes, como cita dentro de una cita, y eso se dice citado en, o como citó tal persona, pero no es lo usual. Además, no hay que abusar de ese tipo de fuentes. Si a uno le parece interesante esa idea, pero no puede acceder al texto, creo que lo más conveniente sería, si ya tengo varias citas de ese tipo, mejor descartar la idea de incorporar otra fuente de ese tipo en mi texto. Aquí les traigo un ejemplo de cómo yo puedo trabajar un poquito más, pero logro hacer de una fuente secundaria una fuente de primera mano. Cuando yo me refiero a fuente de primera mano es que yo puedo lograr ir directamente a la fuente que el otro citó, y así evito la cita indirecta o de segunda mano. Ahí está un ejemplo. Muñoz Alonso López 2005 explica que las normas de citación y referencia más extendidas son las correspondientes a la International Organization for Standardization, ISO, y las de otros organismos prestigiosos. Tal es el caso de las universidades de Vancouver, de Harvard o de centros de investigación privados con gran presencia en el desarrollo de la comunicación científica, como el Institute for Scientific Informative, ISI. Se refiere también a los ecos de varios de estos sistemas en la actividad académico-científica de España. Fuente de consulta. Para esta cita se consultó un texto de Mauricio Aguilar Siciliano, 2009. Quien tuvo acceso originariamente a ese texto fue Mauricio Aguilar Siciliano en un trabajo de 2009. En ese trabajo, en la lista de referencias aparece así: Muñoz Alonso López, G 2005, julio-diciembre, y el texto se titula Tendencias actuales de citación en los trabajos de investigación. La fuente o la base es Investigación Bibliotecológica 2041, y está el número de páginas, que es el de la 91 a los 106. Y algo interesante, aparece la URL de esa fuente. Esto es importante. Yo leí eso en un texto de Mauricio Aguilar Siciliano. Me fui a las referencias y ahí está el texto. Y veo yo que Mauricio Aguilar Siciliano me pone hasta la URL. Si yo, aún teniendo esa facilidad de acceder a ese texto,
no lo hago y cito lo que cita Aguilar Siciliano. Es una cuestión que yo digo de poca rigurosidad, porque mejor evito a Aguilar Siciliano y le doy las gracias porque él me condujo a esta fuente, pero yo la voy a ir a leer directamente. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer lo siguiente. En lugar de hacer esto, que esta es la forma de cita de fuente secundaria, las normas más utilizadas son las de la International Standard Organization ISO y las de otros organismos como tal cosa, entre otros cuya influencia es clara en España. Muñoz Alonso López 2005, citado en Aguilar Siciliano 2019. Como ya les dije que es bien fácil acceder a esa fuente que es Muñoz Alonso López, porque Aguilar Siciliano me basta el link o la URL para ir. Si yo lo dejo así, es un tema de poca rigurosidad. Allí no se concreta ninguno de los casos excepcionales que justificarían dejar en mi texto esa forma de cita. Por lo tanto, mejor voy a ilustrarme un poco y aunque me cueste más, voy a hacer de esa fuente secundaria mi fuente primaria de consulta. ¿Qué pasos tengo que hacer para evitar ese tipo de citas? Primero, voy a ir a la lista de referencias del texto donde se encontró la cita. Ya lo hice ahí arriba, les mostré que ahí está el link. Segundo, voy a identificar la fuente de interés. Muñoz Alonso López es mi fuente de interés, ya lo tengo bien claro. Allá no voy a ir a buscar mucho, y como si están en orden alfabético, en la M para abajo, voy a encontrar a Muñoz. Tercero, voy a buscar y consultar directamente la fuente. A esa búsqueda y consulta, o a esa búsqueda y detección de esa fuente a través de la URL, yo le llamo recuperar. Voy a recuperar esa fuente y leerla yo, digámoslo así, con mis propios ojos. Que me conste, que no me cuente el cuento Mauricio Aguilar Siciliano. Yo lo voy a leer esa fuente directamente. Y luego citarla como fuente primaria. Y ahí está resuelto el problema de no abusar de la fuente secundaria. Ahí está ya. Muñoz Alonso López sostiene que las normas más utilizadas, ya esa la hizo quien está escribiendo el texto y convirtió una fuente secundaria en fuente primaria, porque esto ya lo fue a buscar al autor original que dijo esto. Ya no es necesario, si ustedes ven, citar a Mauricio Aguilar, a Aguilar Siciliano, sino al autor, porque se le consultó directamente. Ahí está, esta es la cita, la primera es una cita narrativa y la segunda es una cita parentética. Ahora tratemos las fuentes no recuperables. Las fuentes no recuperables o no accesibles a los lectores porque tienen una naturaleza de comunicación personal o un carácter personal. Llámese correo electrónico, mensaje de chat, mensaje de Messenger o de cualquier otra de las redes sociales que posibilite la comunicación entre las personas. También las cartas. Hoy no creo que estilemos escribir cartas. De vez en cuando me dice alguien algo interesante que me va a servir para un trabajo y yo lo quiero recuperar en ese trabajo. Esa es una información citable, pero no referenciable. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que yo ponga un montón de cosas que el lector no va a poder recuperar. Él no va a poder acceder a esa fuente porque el correo es personal, es mío, el chat es mío, y meterse un tercero que se mete en la comunicación de otro está violando la intimidad de las personas, ya que la comunicación por constitución es inviolable. La comunicación personal. Entre las fuentes no recuperables están las entrevistas personales,
Vean ustedes, las entrevistas personales son no recuperables, las conversaciones telefónicas, los mensajes de chat, las clases no disponibles para el público. Si yo esta video clase solo la subo a Classroom o se la doy a ustedes vía correo electrónico, no es accesible para todo el público, sino solo para las personas que yo decido que tengan acceso a esta clase. Las plataformas disponibles solo para determinados grupos, las fuentes de internet, las presentaciones en PowerPoint u otro programa y guías de acceso limitado. Esas son fuentes citables, pero no referenciables, porque nadie las puede recuperar a diferencia de mi persona. Estas fuentes se citan en mi texto como comunicación personal. Iniciales del nombre, apellido y fecha. Iniciales del nombre de quien me hizo esa comunicación personal. El apellido, eso es el orden. Primero aparecen las iniciales del nombre o los nombres, después el apellido y después la fecha exacta en que yo recibí, digamos, esa carta, ese correo electrónico, esa llamada telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma de hacerlo es la que tienen allí ustedes ante sus ojos. Una cita parentética sería la sociolingüística. Supongamos, este es un caso hipotético, lo he inventado con un compañero de docencia. Yo lo he inventado para ver solamente el ejemplo. La sociolingüística es una disciplina abarcadora porque toma en cuenta los usos sociales del lenguaje. Eso me lo dijo, ahí está, Neri Flores, N. Flores, Comunicación Personal, marzo 30, 2020. Esa es la forma de citar una comunicación personal. No se dice si fue llamada telefónica, si fue mensaje de chat, solo se consigna como comunicación personal. Mes, día y año. Y con eso yo puedo pues darle créditos a esta persona que me dijo una cosa que en su momento me pareció tan esclarecedora para mis indagaciones sobre la sociolingüística. Si yo quiero hacer esta cita como cita narrativa, sencillamente solo le cambio y la voy a escribir de la siguiente manera. N. Flores, Comunicación Personal, marzo 30, 2020, sugiere que la sociolingüística es una disciplina abarcadora porque toma en cuenta los usos sociales del lenguaje. Vean qué fácil, solo se le cambia los términos y se hace de parentética a narrativa dependiendo del estilo que yo adopte, el estilo de redacción que yo adopte. Igualmente, si yo quiero hacer una cita textual, allí debo consignar literalmente lo que él me dijo. Seguramente lo tengo grabado, lo tengo escrito y lo pongo exactamente como me lo dijo. Y sigo las reglas de la cita corta y la cita larga. Y con eso yo tengo para hacer esa cita. Como ya he aclarado varias veces, porque estos detalles a veces suelen olvidarse, la comunicación personal solo se cita en el texto, pero no se registra en la lista de referencias. Todo lo anterior, veamos ahora cómo vamos a hacer para citar en nuestro texto según el número y tipo de autores. Para explicar esta parte, he adaptado la tabla 8.1 de APA 7, que ustedes pueden encontrar completa ustedes en la página 266. Esto aplica tanto para personas naturales como para grupos e instituciones. He puesto en la columna de la izquierda según el número de autores. He puesto también en la siguiente donde dice por primera vez y en las siguientes veces, porque a veces nosotros necesitamos citar varias veces a un autor en nuestro texto. Por lo tanto, cómo se cita la primera vez y cómo se cita de la segunda vez en adelante. Y he puesto la cita parentética y la cita narrativa. En la primera vez en adelante, cuando es de un solo autor,
prácticamente no varía. Vamos a tener Babi, 2000 y cerramos el paréntesis. Si es cita narrativa, vamos a poner el apellido del autor, abrimos paréntesis y ponemos el año. La segunda vez es exactamente igual y en la X vez será igual porque se trata de un solo autor. Lo mismo sucede en el caso de una institución. En este caso he colocado Universidad Modular Abierta, entre corchetes UMA, separo con coma y pongo el año. Eso es para la primera vez en una cita parentética. Ya de la segunda vez en adelante, ya solo voy a poner las siglas de esa institución y voy a poner UMA, 2014. Eso tanto cita parentética como cita narrativa. La razón es la economía de espacio. No voy a estar especificando, poniendo todo el nombre de la institución cuando esa institución ya la reconocí por sus siglas. Por eso es una cuestión bastante económica. De dos autores en adelante, sí voy a poner siempre los apellidos de ambos. En este caso tengo el ejemplo para la primera vez Pozuelo y Bancos y Sánchez, y siempre voy a seguir citándolos de la misma manera cuantas veces yo tenga que citar a esos autores. ¿Por qué? Porque las reglas del juego son esas. Y es así como, si yo sigo a APA, es así como yo lo voy a hacer, siguiendo esas indicaciones. Bien, con esto espero haber aclarado algunas dudas y haber sembrado otras todavía más grandes para que ustedes se interesen en seguir indagando y auscultando más este sistema o este estilo bibliográfico de APA para ir resolviendo algunos problemas concretos que se presentan a la hora de citar. Vamos en otra clase a referirnos a casos concretos y a ejemplos y vamos a terminar con un taller de trabajo. Muchas gracias.